La agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objetivo es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos naturales. Algunas de sus características son: el proceso de producción es totalmente respetuoso con el medio ambiente. En su producción no se utilizan ni pesticidas ni tampoco productos químicos. Además, tampoco se utilizan organismos genéticamente modificados, por lo que se obtienen alimentos orgánicos. Promueve el uso de energías renovables y de los recursos naturales. Garantiza el bienestar vegetal durante todo el proceso de cultivo. Pone en uso la técnica de rotación de cultivos, lo que significa alternar el tipo de planta que se cultiva en un mismo suelo, plantando, por ejemplo, tomates de mayo a agosto y habas de octubre a mayo. Esto con el objetivo de evitar la aparición de enfermedades que afecten a una determinada especie. Además, se minimizan los desgastes del suelo. Los productos no sufren ningún tipo de manipulación durante el proceso de cultivo. Preserva la biodiversidad y el ciclo de desarrollo de las especies. Persigue que se mantenga la diversidad genética de las especies de la zona. Y mejora la fertilidad del suelo. Este tipo de agricultura es un modo de aplicar la economía verde, que es un modelo que apuesta por un desarrollo sostenible y rentable, es decir, busca beneficios económicos, sociales y medioambientales. Un ejemplo de agricultura ecológica es aquella que se usa en Perú. El excremento de los cuyes o cobayas para generar biogás y biofertilizantes, esto a través de un biodigestor. Esta tecnología simula el funcionamiento de un estómago y es alimentado con material orgánico y cargas periódicas de agua. Para verlo de otro modo, en un biodigestor sucede el mismo proceso que en un yacimiento de gas natural, permitiendo generar no solo energía, sino también abono. Así, con el fertilizante natural obtenido de este proceso, se puede cultivar diversas frutas y hortalizas. El Pacto Verde Europeo, o Green Deal, es una herramienta continental lanzada por la Unión Europea para hacer frente al cambio climático, con el objetivo de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. Con ese fin, la Comisión Europea ha lanzado este gran acuerdo para buscar una economía limpia, cero emisiones y proteger nuestros hábitats naturales. Como resultado, se mejorará el bienestar de las personas y la sostenibilidad de las empresas, con el objetivo de que Europa lidere la acción climática global. El Acuerdo Verde es un respaldo al Plan Macro de Medidas Socioeconómicas del presidente Franklin Roosevelt para sacar a la economía estadounidense de la Gran Depresión de 1929. Por lo tanto, un nuevo Acuerdo Verde es fundamental para avanzar hacia la Gran Depresión en la que está sumido nuestro medio ambiente. El Green Deal tiene como objetivo reducir drásticamente las emisiones contaminantes durante la próxima década y lograr la neutralidad climática para 2050. Se trata de que hasta el último gramo de las emisiones de gases de efecto invernadero pueda ser absorbida sin problemas por la naturaleza, o bien retirada, o en su caso compensada con el carbono. En la agenda del Pacto Verde Europeo figura un recorte no inferior al 55% de las emisiones actuales para 2030. El Parlamento Europeo ha ido más allá, ampliando el objetivo para la década actual hasta el 60%. El índice de reducción toma como referencia las emisiones utilizadas en el año 1990. Esta hoja de ruta sostenible incluye 50 puntos que giran en torno a impulsar el uso eficiente de los recursos. Abarcan todos los sectores de la economía, pero hace especial hincapié en los que aún producen más emisiones: transporte, energía e industrias. En la actualidad, la agricultura ecológica está siendo cada vez más y más importante, debido a varias razones. Entre ellas está el hecho de que gracias a esta podemos producir alimentos sin necesidad de dañar el planeta, cuya necesidad se ha ido incrementando hasta hoy. Por ello, os hablaré sobre la situación del sector ecológico en el mundo. En 2019, el planeta Tierra contaba con 72.285.656 hectáreas dedicadas
a la producción ecológica, lo que supone un incremento del 1,6% con respecto al año anterior. Del total de las hectáreas dedicadas a la producción ecológica, aproximadamente el 50% se encuentra en Oceanía, con 36 millones de hectáreas, el 23% en Europa, con 16,5 millones de hectáreas, el 11% en Sudamérica, con 8,3 millones de hectáreas, el 8% en Asia, con 5,9 millones de hectáreas, el 5% en Norteamérica, con 3,6 millones de hectáreas y el 3% en África, con 2 millones de hectáreas. En ese mismo año, los 3 países con mayor superficie ecológica fueron Australia en primer lugar, con 35,69 millones de hectáreas, Argentina en el segundo puesto, con 3,67 millones de hectáreas, y en tercer lugar, España, con 2,35 millones de hectáreas de superficie ecológica. Todos estos datos sonarán como lo que son, datos, pero lo que realmente significan es más que eso. Todos estos datos significan que el mundo entero está avanzando en lo que a la agricultura ecológica se refiere, haciéndonos ver que el trabajo que estamos haciendo está siendo útil y está funcionando. La Política Agraria Común, o PAC, es un conjunto de políticas y acciones con las que los países miembros de la Unión Europea cuentan dentro del ámbito de la agricultura y la ganadería. Durante el periodo 2023-2027, la PAC se articulará en torno a 9 objetivos clave orientados a fines sociales, medioambientales y económicos. Estos objetivos servirán de base a los países de la Unión Europea para diseñar sus planes estratégicos de la PAC. Algunos de los objetivos son garantizar una renta justa a los agricultores, aumentar la competitividad y la productividad agrícola de un modo sostenible, actuar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente, preservar los países y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional y, por último, proteger la calidad alimentaria y sanitaria. Antes hablé del sector ecológico en el mundo, pero ahora me centraré en Europa, el segundo continente con más hectáreas dedicadas al sector ecológico, el continente en el que vivimos. En Europa, las explotaciones ecológicas son, en promedio, casi 2 veces más grandes que las explotaciones convencionales. La Unión Europea es el segundo mayor consumidor de alimentos ecológicos del mundo, con 37,4 millones de euros en ventas en el sector minorista. Durante los últimos 10 años, la agricultura ecológica ha aumentado en un 65%. En 2016, en la Unión Europea había 292.175 agricultores ecológicos. En promedio, la agricultura ecológica ha permitido un crecimiento de la diversidad de las especies en casi un 30%. En 2019 se importaron 3,2 millones de toneladas de productos agroalimentarios ecológicos. Todos estos datos son, al igual que los datos del sector ecológico en el mundo, señales de que estamos avanzando y alcanzando los objetivos que tanto nosotros como toda la Unión Europea nos proponemos. La Comisión Europea ha establecido un amplio plan de acción ecológico para la Unión Europea llamado Organic Action Plan. A través de él, la Comisión tratará de alcanzar el objetivo europeo del Green Deal. El Organic Action Plan se divide en 3 ejes interrelacionados que reflejan la estructura de la cadena de suministro de alimentos y los objetivos de sostenibilidad del Green Deal. Los ejes son los siguientes. Eje 1. Estimular la demanda y garantizar la confianza del consumidor. Eje 2. Estimular la conversión y reforzar toda la cadena de valor. Y eje 3. Mejora de la contribución de la agricultura ecológica a la sostenibilidad medioambiental. Si hablamos de nuestro país, España, como ya he mencionado antes, se trata del tercer país del mundo con mayor superficie ecológica y el primero en Europa con 2.354.916 hectáreas de superficie ecológica, todo ello en 2019. Esto claramente son buenas noticias, dado que en los últimos 5 años la superficie ecológica en España
ha aumentado un 37,7% y los operadores ecológicos han aumentado también en un 40,5%. Volviendo al sector ecológico en España, en concreto a los cultivos ecológicos, podemos destacar que los cultivos que más han crecido son plataneras y subtropicales, siendo un 20% de los cultivos ecológicos en España, cítricos un 16% y viñedos un 9%. Y por lo que se refiere a las explotaciones ganaderas ecológicas, en todas prevalece la cárnica, en más del 90% de la ganadería bovina y ovina, y el 72% de la ganadería caprina. La ganadería bovina supone el 48% de la ganadería ecológica, la ovina el 26% y la caprina el 9%. Todos estos aspectos y muchos más sobre el sector ecológico en el mundo, Europa y España aparecen en un informe llamado Informe Ecovalia, realizado por la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica. Como conclusión de todos los datos del informe, podemos decir que hemos conseguido bastante en el ámbito del sector ecológico, pero aún nos queda mucho por hacer hasta conseguir un mundo completamente ecológico. Según los datos del reciente estudio sobre la producción ecológica en el año 2020, elaborado por el Ministerio de Agricultura, la Comunidad de Extremadura alcanzó en el año 2020 un total de 105.238 hectáreas de agricultura ecológica, de las que 7.323 estaban en su primer año y 17.340 en conversión. La región es la quinta de España en superficie ecológica con el 4,3% del total nacional. A pesar de ser la quinta región en superficie ecológica, solo un 3,8% de su superficie agraria total está certificada en ecológico, aunque desde la Junta se quiere alcanzar hasta un 25% de superficie ecológica. Por ello, Extremadura puede ser considerada como una región con un gran potencial, que está poco explotado, ya que es difícil conseguir empleo en este sector tan castigado. Tanto es así que, como se puede ver en esta tabla, la producción ecológica en nuestra región se vio reducida a la mitad en las últimas 2 décadas.